Bienvenidos un día más al debate de la semana, un programa de Business Televisión que les presenta los asuntos más candentes de la vida política y económica española de forma amena y rigurosa. Todos sabemos, se repite hasta la saciedad, que el empleo es uno de los puntos débiles, quizá el más importante de la economía española, que hay que solucionar la situación del mercado laboral para evitar que sea un lastre y para conseguir salir de la crisis. Se habla mucho del empleo, se habla mucho de la reforma laboral, de las leyes en torno a esos puestos de trabajo, pero también hay que hacerlo de los sindicatos, de quienes tienen que defender los derechos de los trabajadores, de los que muchas veces negocian. Vamos a ver cómo está organizado el mundo sindical en España, la representatividad, si habría que cambiar alguna cosa, si habría que meter elementos diferenciadores en la legislación sindical en España, y para ello nada mejor que hablar con tres expertos, con tres sindicalistas, tres representantes de los sindicatos precisamente menos favorecidos, vamos a decir, con menos representatividad en la economía española ahora mismo por mor de esas leyes tal como están organizadas. Nos acompañan, en primer lugar, Miguel Borra, que es presidente nacional de CESIF. Miguel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Manuel Redal, que es consejero de gesta del Sindicato de Técnicos de Hacienda. Manuel, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y completa la terna José Luis Fernández Santillana, secretario general de Comunicaciones y Relaciones de Uso de la Unión Sindical Obrera. Muchas gracias, José Luis. Gracias a vosotros. En primer lugar, para empezar a situarnos y que os pronunciéis, ¿es justa la organización, la representación de los sindicatos tal y como está en las leyes que hay ahora vigentes, o hay algún elemento que a vosotros parezca que peca de injusticia? Si quieres empiezas, Miguel, y ya vais hablando libremente. Hombre, indudablemente todas las normativas y toda la legislación siempre es susceptible de ser mejorada. En España tenemos una legislación que en estos momentos probablemente se haya quedado un poquito antigua y que en esta situación en la que estamos viviendo pues está demostrando que no es todo lo ágil y todo lo válida que debería de ser. Sí que es cierto que cuando vuelve la democracia a nuestro país, pues hay dos organizaciones sindicales, básicamente Comisiones Obreras y UGT, los sindicatos propiamente de clases de este país, pues que empiezan a jugar con una serie de ventajas, que empiezan a negociar en una serie de ámbitos y que ellos intervienen muy mucho en la realización de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Y eso nos condiciona luego a todos los demás. Y efectivamente en este país están en todos los ámbitos está Comisiones Obreras y UGT, y el único sindicato que es más representativo en un ámbito es nosotros, en el ámbito de las administraciones públicas, que hemos conseguido superar ese 10%, con todas las trabas del mundo, con todos los inconvenientes que nos han podido poner siempre las administraciones, sean de los signos que sean, y también indudablemente estos otros dos sindicatos con los que somos competidores y que en estas últimas elecciones pues les hemos pegado, valga la expresión, un bocado bastante importante a sus delegados, que hemos sacado muchos votos y hemos subido bastante los representantes que nosotros tenemos. Yo creo que sí que puede ser un buen momento para empezar a hablar de cosas. Lo que es importante es que las reglas de juego sean conocidas por todos, que estemos todos de acuerdo, y lo que es importante también es generar unas reglas de juego que nos permitan ayudar a salir de esta situación, porque las organizaciones sindicales, y desde luego es el talante de la nuestra, si no servimos para favorecer el crecimiento de la economía, para generar empleo, para defender los intereses de los trabajadores, pues servimos para muy pocos. Y hay veces que algunas organizaciones sindicales se preocupan más de defender sus intereses y sus privilegios que no de lo que verdaderamente tenemos que hacer. Manuel. Sí, realmente Miguel lo ha definido bastante bien. Hubo un momento en España que es cuando precisamente se produce la legalización, entre comillas, de las organizaciones sindicales tal y como las tenemos hoy, en donde por un lado los sindicatos más representativos, lo que se llaman más representativos, exactamente Comisiones y UGT, entonces tuvieron la posibilidad de participar en la redacción de aquellas normas que iban a regular tal y como cómo iba a funcionar la representación. Los sindicatos se beneficiaron de esta posibilidad, pero también se beneficia la administración. O sea, la administración en este caso, de alguna forma, y me refiero al ámbito porque se ha referido Miguel también a él, la administración se beneficia de tener que negociar con, digamos, grandes organizaciones que a veces se separan mucho de cuáles son los intereses de los centros de trabajo en concretos de los que se puede estar negociando algo. Pero vamos, este mismo proceso que Miguel ha señalado, pues ellos participan ahora mismo dentro de las administraciones, y lo mismo que Comisiones y UGT ha puesto todas las zancadillas y trabas posibles para que CESIF, en este caso,
pueda pertenecer a la llamada mesa general, que para que lo entienda todo el mundo es donde se reúnen sindicatos y administración, pues CESIF de alguna forma ha hecho lo mismo con el resto de los sindicatos. Entonces, por ejemplo, los compañeros de uso pues tienen el mismo problema, y nosotros, no ya en la mesa general, que bueno, estamos muy lejos ya de esto, sino que incluso tenemos dentro de nuestras propias organizaciones algunas dificultades y trabas para participar en la llamada mesa descentralizada, que es una mesa un poco más pequeña, referida concretamente al centro de trabajo, por decirlo de alguna forma. José Luis. Pues la situación realmente no es especialmente, bueno, digamos, favorable, ¿no?, a las organizaciones que no tienen esa condición de más representativas. Nosotros desde la USO hemos empezado, bueno, lo que hemos llamado una campaña por la regeneración del marco sindical en España. Porque hoy en día todo el mundo habla con absoluta normalidad de la injusticia de las leyes electorales en el ámbito político. Hemos celebrado recientemente unas elecciones y hemos visto cómo partidos, en función de que se presentan en todo el espacio nacional, se ven de alguna manera su representación disminuida frente a otros que su circunscripción es un ámbito más reducido. Bueno, nosotros decimos, oiga, eso que todo el mundo habla de ello con normalidad está pasando en la vida sindical y nos parece que la gente tiene que saberlo. Esa condición de sindicatos más representativos que confiere la LOLS, en este caso UGT y a comisiones, viene motivado también, bueno, de un pacto en el momento de la transición, donde no hay que olvidar que se legalizan tanto las organizaciones sindicales, pero también se legaliza el Partido Comunista en aquel momento, y la implantación del Partido Comunista en España en aquel momento se realizó o estaba materializada a través de comisiones obreras, que era la organización sindical que estaba funcionando incluso dentro del propio aparato del sindicato vertical, exactamente igual que la USO. Es decir, la USO estaba implantada, estaba incluso de alguna manera en una estrategia de ir dinamitando el sindicato vertical desde dentro. Bueno, y eran las dos organizaciones sindicales que actuábamos en España. La UGT no actuaba, no estaba. Como no estaba el Partido Socialista, estaban en el exilio, estaban fuera. Entonces, el gran pacto de la transición es, hay que recomponer la UGT, tiene que situarse de nuevo en el panorama sindical español, recuperar lo que fue históricamente, y a partir de ahí hay un claro perdedor de esa situación, que fue la USO en aquel momento. Fue la víctima de los acuerdos que se hicieron para hacer un sindicato, no digo volver al sindicato vertical, pero sí que fueron un modelo bisindical que se configuró después de manera explícita ya en lo que fue la LOLS. Bueno, a partir de ahí nosotros decimos, oiga, esto tiene que cambiar ya, porque lo que nadie sabe, y seguramente la gente que nos está escuchando, es que en el proceso de elecciones sindicales los únicos que pueden preavisar, por tanto, promover elecciones en cualquier empresa o administración pública, son UGT y comisiones. Los demás sindicatos o estamos ya en ese ámbito o no podemos, con lo cual nos están cercenando cualquier posibilidad de crecimiento. Me parece poco democrático, ¿no? Bueno, es que el principio de igualdad de oportunidades simplemente no existe. Es decir, oiga, lo primero que estamos pidiendo desde la USO es la libre concurrencia, es decir, que cualquier sindicato, en cualquier ámbito, por el hecho de ser sindicato y por tanto tener capacidad de representar a los trabajadores, pueda promover algo tan sencillo como es que se celebren elecciones en esa empresa o en ese ámbito de la administración. Porque si no, está siempre supeditada a concurrir a procesos electorales que ellos han determinado, que ellos han convocado y que ellos han fijado el calendario, con lo cual estás vendido. Yo puedo poner ejemplos de empresas de más de 5.000 trabajadores que se han dirigido a la USO para celebrar elecciones que no tenían representación sindical y no hemos podido realizarlas, porque UGT y comisiones no podían montar candidatura y han impedido que ahí se celebren elecciones. Esto es muy fuerte. Y luego, por no hablar de otra cuestión, que es el famoso tope del 10% que se pone para esa condición de ser más representativo en el ámbito estatal. Nosotros lo dijimos en el Parlamento, cuando fuimos a comparecer a la Comisión de Igualdad, en el Parlamento, oiga, ¿esto de la igualdad cómo es? Oiga, es que para ser un parlamentario, para formar parte del Congreso de los Diputados, para que se atribuya un escaño en el Parlamento, se exige el 3%, el 3%. Y a nosotros como sindicatos, para participar en mesas de negociación, para ostentar la representación de los trabajadores, se nos está exigiendo el 10%. Oiga, ¿esto cómo es? ¿Dónde está la igualdad de oportunidades? El tema desde luego es complejo y por empezar por el inicio, que los tres hemos coincidido
El tema es que las primeras elecciones sindicales, las oficinas públicas de registro aceptaban actas que iban en servilletas. O sea, en servilletas iban los resultados electorales de una empresa, con lo cual, cuando quisimos llegar a los demás, nuestra organización tiene 30 años y nos dedicamos básicamente a la administración pública. Cuando quisimos llegar a los demás, es que comisiones y UGT ya tenían miles de delegados. Y hubo un momento clave, y yo, aunque soy más joven, bueno, me he hecho una florecita, aunque soy más joven, hubo un momento clave que efectivamente Uso, con el apoyo, entre comillas, vamos a decirlo así, de gobiernos de UCD, estuvo a punto de conseguir ese 10% de haber entrado como sindicato más representativo, y entonces se plantaron comisiones de UGT e hicieron la presión. Nosotros hemos estado diciendo muchísimas veces que no queremos que se utilicen a los empleados públicos como moneda de cambio. Como nosotros solo estamos básicamente en la administración pública, no intercambiamos cromos, defendemos empleados públicos, como el caso de Gesta, que defiende a su colectivo de agencia tributaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que comisiones de UGT tienen muchos cromos para cambiar. Hemos visto muchas veces que se han desbloqueado procesos de negociación, pues porque o desbloqueamos esto así, o a lo mejor te encuentras en verano una huelga del sector turístico en tu comunidad autónoma. Tú decides, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es importante. Ahora, lo que sí que también es cierto, y tienen que saber todos los televidentes, que a las elecciones sindicales el voto es secreto, el trabajador, que es en el que reside la soberanía de a quién quiere dar el voto, va y deposita el voto. Y también aquí es distinto lo que es la empresa privada de la pública. En la empresa privada, como muy bien ha dicho José Luis, es bastante más fácil que excluyan a organizaciones sindicales. Nosotros, en algunos de los procesos que hemos concurrido, llamadas telefónicas a candidatos nuestros para que se bajaran de las listas. Estoy seguro que a Uso eso lo ha pasado miles de veces. En la administración pública eso es distinto. Por eso en la administración pública hay más sindicatos. En la administración pública hay más sindicatos, pues porque esa presión no existe. Por eso en la administración pública nosotros hemos podido llegar en estos 30 años a conseguir bastantes delegados. En estos momentos rondamos los 7.000. En la empresa privada eso es imposible, porque ahí la presión sí que es muchísimo más fuerte, y ahí desde luego, indudablemente, José Luis tiene que tener muchísimas experiencias. Pero fíjate, Miguel, decir que nosotros hemos conseguido, y además te hace cierta gracia, ¿no? Es decir, bueno, con algún histórico dirigente del PSOE, que de vez en cuando coincide porque ocupa algún alto cargo, a vez en cuando nos dicen, oye, pero ¿todavía seguís? Claro que seguimos, y creciendo, porque los trabajadores no son tontos, y al final siguen buscando referentes de gente que se dedica a defenderles. Nosotros estamos diciendo una cosa muy sencilla, ¿no? Esta frase famosa del cariño que ha funcionado durante estos años de crisis, ¿no? Donde Zapatero le pide cariño a UGT y a Comisiones. Nosotros decimos, oiga, el papel de un sindicato no es dar cariño al gobierno. Si hay que dar cariño a alguien es a los trabajadores y a las trabajadoras, sobre todo aquellos que están más necesitados. Entonces aquí la cuestión de fondo es, más allá de que, bueno, esto que a veces ese rumor de que la UCD en su día apostó por la Uso, bueno, esas apuestas casi nos llevan al hundimiento, es decir, porque no es verdad, y se crea una situación bastante, y es la UCD al final la que saca adelante el Estatuto de los Trabajadores, que consagra este tipo de situaciones, ¿no? Por lo tanto, nuestra apuesta, que tiene que ver con esa regeneración del mundo sindical, es que los sindicatos tenemos que autofinanciarnos, tenemos que ser realmente autónomos. Es decir, no podemos estar viviendo de la sopa boba del gobierno de turno, porque eso al final está condicionando. Y si hay algo que en estos 3 años ha servido para desprestigiar la vida sindical, ha sido la actitud de los dos grandes, donde se han dedicado más, como apuntabas tú, Miguel, a cubrirse, digamos, sus estructuras organizativas, a mantener ingresos, que realmente a velar por la defensa de los derechos de los trabajadores. Y como la gente no es tonta, eso que ha supuesto que cuando tú pones o preguntas qué piensan ustedes de los sindicatos en cualquier encuesta que se haga, pues nos ponen a caer de un burro, ¿no? Nosotros que decimos, mira, no todos los sindicatos somos iguales, y por tanto, dígase UGT y Comisiones cuando nos refiramos a ellos, y que UGT y Comisiones no son la vida sindical de este país. La vida sindical es mucho más rica. Aquí estamos 3 organizaciones que representamos seguramente situaciones distintas, pero que tenemos un interés común, es que ponemos por delante a la gente a la que representamos y a la gente que viene a nosotros, ¿no? Acaba de dar, yo creo, una de las claves, que es el tema de subvenciones. Hay algunas subvenciones que son muy claras, es decir, hay una subvención en el Ministerio de Trabajo que es tantos delegados obtienes, se podría entrar, esa es la limpia. Tantos delegados obtienes, tantos sacas. Nosotros, por ejemplo, en esa subvención, Uso recibe un poquito más que nosotros, porque nosotros, al estar sola prácticamente en lo público, tenemos menos delegados. Pero esa es la clara, como dice José Luis, esa
es la clara. Aunque salga que si no habría que... Esa es la que nos permite saber lo que tenemos y que nos ayuda a funcionar. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego hay decenas, centenas de subvenciones en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en miles de sitios que hay, que casualidad, que siempre caen del mismo lado. Y esas son con las que tendríamos que intentar acabar, porque encima son subvenciones que no permiten concurrencia, de muchísimo más dinero del que estamos hablando, porque yo no tengo ningún inconveniente en decirlo. O sea, nosotros este año, en el 2011, la subvención del Ministerio de Trabajo me parece que son 430 y tantos mil euros por los 9.000 delegados que tenemos. Y la vuestra no lo sé. Pues 470. Un poquito más. Un poquito más. Pues en la nuestra nos quedamos, no llegamos a los 6.000 euros. Porque nosotros estamos por encima de los 11, estamos cerca de los 11.000 delegados. Pero es la más clara, porque tantos delegados obtienes, tanto recibes. También luego habría que entrar a ver, porque hay delegados que cuestan, como por ejemplo puede ser el caso de los que sacamos en la Administración Pública, los que tienen que sacar los compañeros de Gesta, o los que sacamos nosotros en la Agencia Tributaria o en Educación, que cuestan 300, 400 votos, y otros delegados cuestan 2 votos, 1 voto, 5 votos. Pero bueno, eso pasa un poco también como los escaños del Parlamento. No, pero aparte de este tema de la subvención de delegados, es decir, que es una cosa como bastante transparente, nosotros lo que estamos diciendo en esta campaña por la regeneración, oiga, vamos a poner las cosas claras, ¿no? Es decir, que no sé si una ley, nosotros pensamos que puede ser, que regule todos estos mecanismos, ¿no? Es decir, que cualquier subvención, cualquier financiación externa esté regida a los principios de libre concurrencia, es decir, de publicidad, de transparencia, de rendir cuentas, el principio de transparencia que parece que no funciona, ¿no? Miren, todo el tema de la formación para el empleo, que ocupa la formación continua y la de desempleados. Bueno, ahí se están gestionando 3.000 millones en números redondos, ¿no? Que se deducen de la cotización, es decir, de la cuota que pagamos todos los trabajadores por formación profesional. Que eso revierta directamente en las empresas a través de la formación bonificada. Nosotros hemos hecho un cálculo en torno a 500 millones. Lo que quedan 2.500 que están gestionando COE, CEPIME, UGT y comisiones. Gestionando 2.500 millones. Oiga, pero eso no lo puede hacer el Servicio Público de Empleo. ¿Por qué se está subcontratando esa formación? ¿Para qué lo queremos? Es que en un beneficio por la gestión entre el 10, 20, 25, en algunos casos puede ser más, bueno, se lo llevan limpio. Y este es el tema de fondo. Por tanto, cualquier acuerdo en el marco del famoso diálogo social siempre va a estar sometido o no al engrase de qué se hace con las partidas de formación. Esto, vamos, seguramente ha sido lamentable, pero veremos o no cómo evolucionan posibles acuerdos entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales, estas más representativas, en función de cómo se decante la gestión de la formación. Parece que eso puede influir, claro, en un elemento de negociación, en cualquier proceso de negociación. Hay un cambio de cromos, es una variable más muy importante. Yo es que lo que creo es que hoy por hoy las organizaciones sindicales no deberían estar financiadas, precisamente, y en el caso de la Administración, de alguna forma por la propia patronal, de alguna forma, como es el caso de los sindicatos que estamos en. ¿Por qué? No porque sí, porque las organizaciones empresariales también necesitan dinero y son organizaciones que no hay que criticarles porque necesiten dinero. Eso es una cosa que es absolutamente normal. El problema es que detrás de eso hay una pérdida de independencia. Claro. Esa es la clave. Entonces, por ejemplo, nosotros que recibimos, ya os he comentado, una cifra, creo recordar, no me equivoco, a lo mejor es algo menos o algo más, pero en torno a los 6.000 euros, creo que un poco menos. Claro, esta independencia es total, porque entre otras cosas, llegado el caso, le digo, pues quedaros con ello. Nosotros vivimos exclusivamente de nuestras cuotas. También hay que decir que nosotros somos un sindicato pequeño que no tiene gastos, o sea que los gastos que tenemos son nuestra asesoría jurídica, pues algunos viajes de que tienen que venir compañeros a mesas y poco más. Sí, cada cual tiene su idiosincrasia, pero está claro que habría que cambiar algo de la financiación para... Claro, eso es lo que nos permite... Manuel, te voy a dar la palabra el primero después de publicidad, porque te la estoy quitando, pero es que esto es lo que manda y tenemos que marcharnos unos minutos a publicidad. Enseguida volvemos en el debate de la semana. Hablamos de la regeneración de la vida sindical en España. En el debate de la semana hablamos de la regeneración de la vida sindical en España y Manuel nos estaba hablando de que en un momento dado, si les exigían la devolución de la subvención, que es tan pequeñita, se la dejaban, pero querías hablar algo también de la naturaleza de los sindicatos, de las ayudas, ¿no? Claro, o sea, nosotros
que vuelvo a repetir un poco para que se entienda. Nosotros realmente no dependemos en absoluto del dinero de esa subvención de la que hemos estado hablando, que para nosotros representaba escasamente 6.000 euros. Y realmente no necesitamos ninguna subvención. No quita para que los grandes sindicatos, pues que son necesarios, porque no nos olvidemos, los sindicatos son organizaciones necesarias, no solo están recogidas en la Constitución, que es muy importante que se aclare este tema, sino que además son organizaciones necesarias y que prestan unos servicios. Y no nos olvidemos de esto. Pero lo que pasa es que lo mismo que hay que modificar el sistema de representación, porque entendemos lo mismo que en el caso de los partidos políticos ocurre lo mismo, el sistema general. Lo mismo ocurre, en nuestra opinión, con el sistema de representación de los sindicatos y cuáles tienen que ser y cómo tienen que ser. Y a la vez que se regula eso, habría que regular cómo se financian. Porque tenemos en España una escasa tradición de sindicalismo cotizante. De alguna forma, los sindicatos afiliados tienen relativamente pocos. Entonces, los sindicatos tienen dificultades para vivir de las propias cuotas de los afiliados. Sin embargo, están prestando también un servicio social. Lo único que se me ocurre, al hilo, Manuel, de lo que decía José Luis, cotizamos todos a los sindicatos, pero a través de la nómina. Sí, de los sindicatos, no de todos, quiero decir, de los que se llevan la parte del león en el reparto. Bueno, ¿no? ahí hay más. No, bueno, ahí se está refiriendo a los fondos de formación. Claro, José Luis estaba refiriendo a los fondos de formación. Sí, pero, pero ha habido una tentación, ¿no? Hace tiempo, que era instaurar el famoso canon, donde prácticamente te llevaban a la afiliación obligatoria, ¿no? Nosotros nos parece que el hecho de afiliarse a un sindicato también, como lo establece la Constitución, es un acto libre, ¿no? Debe ser un acto libre, ¿no? Y por tanto, lo importante es que la gente, si los sindicatos seamos capaces de referenciar que somos necesarios y útiles, además, es decir, que cumplimos nuestra función. Y eso hará que la gente se afilie. Es decir, la gente tenemos que superar un poco la situación de estos dos, generada yo creo que por UGT y comisiones, de dos grandes aparatos que en el fondo es uno, es decir, porque nosotros hablamos del bisindicalismo monocolor, porque no vemos diferencias apreciables en los planteamientos de uno y otro, ¿no? Son las dos caras de una misma moneda. Siempre van juntos, dicen todo junto, no hay actuaciones por separado de ninguno de ellos, ¿no? Entonces, la gente tiene que saber, ¿no? Es decir, yo creo que es bueno que en esa pluralidad, que el pueblo español es plural, ¿no? Es decir, los trabajadores son plurales, por tanto, hay una oferta y la gente libremente se afilia. Y yo creo que por nosotros apuntábamos en esos planteamientos nuestros el tema de una ley que regule este tema de la financiación, ¿no? De las relaciones sindicales, igual que una ley de financiar los partidos políticos. Hombre, sobre los principios de transparencia, de proporcionalidad, de representación, es decir, bueno, que quede claro, ¿no? Es decir, para evitar cualquier tipo de subterfugio en esta materia, ¿no? Y más allá de que nosotros apostamos por la autofinanciación, porque mira, al final, y lo decías, es decir, nadie muerde la mano del que le da de comer. Y por tanto, es decir, el problema es que hay mucho, ¿no? Y se lleva mucho y por todos los lados, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Además, retomando, como decía José Luis, la más clara es la subvención del Ministerio de Trabajo. Esa es la que, con papeles y desde el principio del partido, se sabe lo que hay y lo que no hay y cada uno recibe según lo que saca. Yo, por ejemplo, siempre me gusta poner un ejemplo, que los primeros que declaramos la huelga cuando el recorte de los empleados públicos fuimos nosotros. Tuvimos la acción en un telediario nacional. Y a tenor de aquello, y a comisiones de UGT no les quedó más remedio también que sumarse al carro. ¿Lo hubieran hecho si no? Pues a mí me cabe todavía alguna duda. La huelga sirvió para lo que sirvió, pero si una organización sindical no convocamos una huelga, aquí estamos hablando 3 organizaciones sindicales, cuando nos recortan los salarios a las personas que estamos defendiendo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Desde luego el tema de la financiación es un tema clave y yo creo que sí que es el momento, como muy bien planteaba tanto José Luis como Manuel, de poder hablar de todo. En este país vamos a tener que hablar de todo para conseguir salir de la crisis y una de las cosas que hay que hablar es de la ley orgánica de libertad sindical, porque tenemos que adaptarnos a los tiempos y los tiempos han cambiado. Habláis de ley, habláis de una nueva ley, de una reforma de la ley. El modelo español parece que falla o que tiene ciertas carencias. ¿Fuera nos podemos mirar en algún espejo? Quiero decir, en otros sitios, ¿cómo lo hacen para no tener estos problemas? No sé si lo conocéis el asunto o si tenéis alguna referencia o si se habla en los sectores, en los colectivos sindicales, de hacia dónde tendríamos que ir, a quién nos tendríamos que parecer. No sé si eso hay referencias. Bueno, yo creo que hay situaciones distintas, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, el tema alemán es donde prácticamente lo que existe es el sindicato único, es decir, la DGB, donde lo que tiene en su interno son distintas corrientes y sectores profesionales organizados. Es decir, no existe como tal distintas opciones o confederales de esa naturaleza.
Sin embargo, en otros sitios, como es en los Países Bajos o en Bélgica, existen distintas confederaciones que responden más a esta naturaleza. En cualquier caso, la cultura afiliativa en todo lo que es el centro y norte de Europa es mucho mayor que la española, ¿no? Es decir, y por tanto el volumen de afiliación que tienen es muy alto, y realmente son organizaciones donde su peso no viene tanto por el hecho de hacer elecciones en las empresas que se realizan, sino por el hecho de la propia afiliación que tiene. Es decir, lo que le da el caché de ser un sindicato grande y representativo, y por tanto ser interlocutor o no, es la afiliación. Y yo creo que aquí tendríamos que dar una vuelta a cómo medimos en este caso, ¿no? Porque a veces lo que podemos tener son organizaciones sindicales que pueden ser muy representativas en un pequeño ámbito, pero que realmente luego están vacías, ¿no? Es decir, porque no hay afiliación que les sustente, porque no la necesitan, ¿no? Y por tanto gente organizada. Yo creo que alguna vuelta a ese modelo hay que darle, sí, ¿no? Seguramente en ese sentido, y es estrictamente necesario que la afiliación sea la clave de la financiación. Porque si no hay financiación, autofinanciación, no hay la independencia inmediatamente se empieza a, por lo menos, a diluir. Y bueno, nosotros desde luego somos partidarios de que eso sea así. En cualquier caso, hay que andar con cuidado porque, lo has dicho muy bien, José Luis, la cultura de afiliación en España es muy baja. Y hoy por hoy no se puede prescindir de las organizaciones que tenemos. Nosotros estamos financiados exclusivamente por nuestras cuotas, salvo esos 6.000 euros que ya comprendéis que no es de lo que vivimos. Nosotros tenemos, además en los últimos años hemos subido en afiliación en el sector público. Pero para nosotros son afiliados las personas que pagan. Las personas que pagan, ya está. Porque sí, pero todos sabemos que cuando nos dicen, no, el sindicato X tiene 1 millón y... Bueno, haría falta saber cuánta gente paga. Es decir, nosotros el que pasa un día por nuestras sedes a preguntar no lo apuntamos y lo consideramos ya afiliado. Nosotros tenemos 170.000 personas de pago que cotizan su cuota de 9 euros mensuales, y que esa es lo que nos sirve a nosotros para... Pues mira, tuvimos el miércoles nuestro Congreso Nacional donde se entregaron pues todas las cifras, todos los números, todo. La estructura nacional, más de un 85% está financiada con las cuotas de los afiliados. Luego tenemos subvenciones. Las subvenciones está del Ministerio de Trabajo que estamos hablando y tal. Pero nos pasa un poquito como lo mismo que decía Manuel. Hombre, yo no les voy a regalar nada. Si es nuestro por ley, nos corresponde y nos lo tienen que dar. Pero que no nos tembló el pulso para declararle huelga al gobierno del PSOE. Ni un segundo. Entonces yo quería añadir, yo creo que una de las cosas buenas que tiene el sistema sindical en España, pese a todo lo que estamos hablando, es la pluralidad sindical. Es decir, el hecho de que haya organizaciones desde las que están única y exclusivamente en una agencia dedicados a un colectivo, organizaciones que estamos en el sector público, organizaciones que están público y privado. Yo creo que eso da mucha riqueza y sobre todo da opción al trabajador. Pero al hilo de eso, a mí lo que se me ocurre desde fuera, desde mi punto de vista de neófito en este asunto, es que esa ley debería tener en cuenta, igual que se critica, por ejemplo, el hecho de que potencie los mayoritarios, abrumadoramente mayoritarios, y luego los que están solo en una comunidad autónoma. A priori a mí se me ocurre que tendría que tener especificidades legales, por ejemplo, respecto a sindicatos que tienen implantación en todo el territorio, pero tienen X niveles, respecto a sindicatos como CESIF, que a lo mejor están en un sector, si se puede llamar sector, a la administración pública. Pero incluso descendiendo niveles, también tiene que tener un tratamiento personalizado, supongo, o peculiar respecto a otras representaciones sindicales que son absolutamente especializadas, como es la de los técnicos. Quiero decir, no se puede hacer tabula rasa de todo y de repente decir, a partir de aquí, y los demás no cuentan, los demás no se benefician. Yo creo que tendría que ser más proporcional, sí, claro, ¿no? Pero el tema es cómo se articula este tema de la... O sea, aquí lo que hemos construido ha sido un engendro, porque no tiene otro nombre, que es que los dos sindicatos que tienen la condición de más representativos nos representan absolutamente a todos en todos, y tienen la patente de corso para hacer lo que quieran. Pongo un ejemplo que se va a entender muy fácil. Recientemente se ha publicado un Real Decreto para establecer coeficientes reductores a la edad de jubilación. Bueno, es decir, que profesiones que por penosidad, etcétera. Bueno, pues para iniciar ese procedimiento, los únicos que están legitimados son UGT y comisiones porque son sindicatos más representativos. Oiga, es que hay sectores donde la USO es mayoritaria respecto de ellos. Y por tanto, nosotros no podemos a un trabajador iniciar un procedimiento para que se le pueda aplicar a esa profesión un coeficiente reductor de su edad de jubilación, solamente ellos, es una auténtica barbaridad. Es una paradoja, pero es que está montada así. Ellos pueden estar en las mesas, aunque no se hayan presentado. Claro, ellos absolutamente están en todo, y sindicatos son muy representativos de un ámbito determinado. Bueno, pues al final no pueden estar donde se deciden cosas de su ámbito. Es decir, en el Ministerio de Industria, oiga, se crea un observatorio para el sector del automóvil.
Oiga, la uso, pues tiene un 48% en Nissan, está por encima del 10% en la Mercedes, estamos sindicato más votado en la factoría de PSA aquí en Villaverde. No podemos estar, no, es que esto está para los más representativos. Oiga, usted va a decir cosas del automóvil sin contar conmigo, es como si dijesen concesión, oiga, vamos a hablar de cosas de la Administración General del Estado y no contamos contigo. Es que eso ocurre en nuestra Bueno, eso es lo que hay que cambiar. El pacto de la educación en Extremadura, pacto de la educación en Extremadura, somos supermayoritarios en la enseñanza pública. Comisiones y UGT, a nosotros no nos llamaron para nada. Es que a mí me parece un sinsentido. Estamos nosotros, o sea, si hablan en la agencia tributaria y no cuentan con vosotros, no tiene ningún sentido. Y el Ministerio de Hacienda. O sea, ocupa los dos ámbitos, que no es exactamente lo mismo. Digamos, la agencia tributaria es exactamente una agencia, ¿no? Una agencia del Ministerio de Hacienda. Y en el Ministerio de Hacienda, porque en la agencia tributaria sí que estamos en las mesas de negociación, pero sencillamente por número de delegados y poderse presentar en distintos ámbitos. Mientras que, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda tenemos un tema, el sindicato más votado de todo el Ministerio de Hacienda, en las únicas elecciones que se producen en el Ministerio de Hacienda, somos nosotros. Y somos el que mayor número de representantes tenemos. Bueno, pues no podemos estar en las mesas. Es que eso atenta a la inteligencia de cualquier persona. Eso es, bueno, fruto de eso que hemos explicado antes al principio, que estaba muy bien explicado por Miguel, en el sentido de que en un momento dado, bueno, pues hubo una especie de pacto. ¿Y eso a quién ha beneficiado? Ha beneficiado, por un lado, a comisiones, UGT, CESIF en algunos casos también se ha visto beneficiado de este proceso. En el caso de uso, no, exactamente. Estoy hablando exclusivamente del Ministerio de Hacienda. Nosotros estamos en la agencia tributaria. Claro, en la agencia sí que estáis asociados con otro sindicato, con el SIED. Pero bueno, en el Ministerio de Hacienda es donde se produce esa situación tan peregrina como que el sindicato más votado no pueda estar en las mesas de... Pues quiere decir que la ley hay que cambiarla, que es absurdo. Por eso es absolutamente necesario. Absurdo. Pero claro, la Administración también lo favorece y lo fomenta. O sea, quiero decir, no solo eso. ¿Por qué? Pues porque a la Administración le resulta mucho más fácil hablar con los dos sindicatos grandes, o en este caso con los tres sindicatos grandes, que con Gesta, que no tiene ninguna dependencia económica. Y vuelvo otra vez al mismo problema. Para cambiar y la gran pregunta, ¿y qué pasará a partir de ahora? ¿Y qué pasará a partir de ahora? Porque todos sabemos muchas veces qué es lo que ha ocurrido cuando hemos tenido gobiernos del Partido Popular. Entonces, ¿ahora sería el momento de hacer las modificaciones de la ley? Totalmente de acuerdo. ¿Estamos dispuestos a sentarnos a negociar y hablar? Totalmente de acuerdo. Pero la persona que tiene, o las personas que tienen la baraja, tienen que decir que quieren jugar y a qué juego quieren jugar. Entonces, nosotros, claro que queremos hablar de reorganizar el mundo sindical, igual que los compañeros, pero el tema es si van a querer. Claro, pero si no quieren, habrá que intentar que quieran, ¿no? Es decir, porque vamos a ver, yo creo que hoy en día la opinión pública española, es decir, todo el mundo es consciente de que en el marco electoral, sobre todo en el ámbito político, hay que cambiarlo. Hemos visto los resultados, Izquierda Unida, UPyD... Sí, pero no parece que estén muy dispuestos. Bueno, porque al final los grandes no quieren, es que es lo mismo. Bueno, pero sí que hay un clamor, quiere decir que hay una sensibilidad en todo esto. Ha cambiado cosas. Ha cambiado, Pero nosotros decimos eso, oiga, la vida pública de este país no se va a regenerar si solamente se toca lo político. Hay que tocar también lo sindical. Y hay que hacer leyes más justas, que posibiliten la libre concurrencia de todos los sindicatos, que un sindicato más votado no pueda ser excluido de su ámbito propio y natural de negociación. Oiga, escalone usted los ámbitos, de alguna manera lo que planteabas, ¿no? Para que todo el mundo pueda participar allí donde esté, es decir, que no haya unos que estén privilegiados sobre otros, más allá de que nosotros apostamos por un modelo confederal, porque creemos que es un modelo solidario, interprofesional, etcétera, apostamos por ese modelo, y bueno, perfecto, otros apostaron por un modelo estrictamente de carácter sectorial, otros por un modelo de empresa, si todo es legítimo y todo es muy bueno, pero a partir de ahí, oiga, lo que no puede ser es que haya dos que estén o no estén, siempre reciban, siempre decidan por todos, y nosotros, estando, no podamos. El tema es la voluntad política. Yo recuerdo hace ahora, pues a lo mejor 14 o 18 meses, que nosotros propusimos que instituciones penitenciarias, que es un colectivo muy concreto y que se les hicieran foros de negociación aparte, porque además es un clamor que hay en nuestra organización de nuestros compañeros y en otros... Tendrán peticiones muy distintas, circunstancias muy personales... No tiene nada que ver con el resto de la Administración General del Estado por la naturaleza de sus propias funciones. No hubo manera de conseguirlo. Se opusieron pues porque en ese ámbito... hay dos organizaciones sindicales que estamos muy fuertes, muy por encima infinitamente por encima de comisiones UGT, y no consiguieron deslindarlo, porque si se deslindaba, pues entonces hubiera... Ahí no cortaban el bacalao ellos.
pero la administración fue la que, porque eso era potestad de la administración. Eso es lo que decía Manuel, es más cómodo negociar con 2 que además están muy subvencionados que negociar con 7 y que entre los que puede haber más independencia. Además de que pueda resultar beneficiado de alguna forma, entre comillas, porque yo creo que a largo plazo es un grave perjuicio. Un grave perjuicio para todo, para el sindicalismo en general es un grave perjuicio y por tanto para la sociedad, porque el sindicalismo, los sindicatos son necesarios, no nos engañemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora mismo los sindicatos o los sindicalistas se está recibiendo un ataque brutal. Parece casi que fuéramos medio delincuentes y los culpables de todo. Bueno, a esto han colaborado algunas situaciones que se han producido. Entonces, por eso es necesario, de alguna forma, si encima añadimos la falta de conciencia de afiliación, pues ya tenemos un problema para que el sindicalismo funcione como debe ser importante. Exige una nueva ley de representación, exige una transparencia absoluta en la financiación, yo estoy totalmente de acuerdo, y desde luego... Pues esta es una ocasión, ¿no? Es decir, nosotros nos hemos empeñado en iniciar toda esta campaña y bueno, hacemos parte de la misma, ¿no? Es decir, bueno, porque este es un momento, va a haber un cambio de ciclo, va a haber un cambio de gobierno, habrá un cambio de gobierno. Pero bueno, nosotros digo, si nos guiamos por la experiencia, si nos guiamos por la experiencia, nosotros no hubiésemos lanzado esto, no hubiésemos lanzado esto. Lo que sí que decimos es importante que la gente sepa realmente lo que pasa y el porqué de las cosas, ¿no? Es decir, yo estoy convencido que mucha gente no sabe de que una organización sindical como la nuestra o como la vuestra en un ámbito determinado donde no estaba no puede convocar un proceso de elecciones sindicales. Quizá falta cultura sindical entre las personas comunes. Entonces, eso sí que es una labor vuestra, me refiero, porque nadie la va a hacer por vosotros. De todas maneras, sí que me gustaría señalar que en la administración pública, y Manuel lo podrá corroborar, el número de trabajadores que votan en las elecciones sindicales suele ser muy alto, Suele ser muy alto. O sea, los trabajadores en la administración pública están concienciados, van a votar, acuden. Un caso particular. Entonces, lo que sí que probablemente tengamos que seguir avanzando es en explicarles que los servicios que prestamos las organizaciones sindicales, asesoría jurídica que es básica en nuestro ámbito, o acción social, o todo lo que podemos hacer, que es importante que nos ayuden ellos a financiarlo. O sea, nosotros, por ejemplo, nosotros estamos organizados, pues como está el Estado, por comunidades autónomas, por provincias, tenemos uniones provinciales que cuando compran una sede, porque nosotros no tenemos patrimonio sindical y las sedes las hemos comprado, mandan una carta a los afiliados y se les dice, señores, hemos comprado una sede, cuesta tanto, durante 3 años vamos a incrementar el recibo 1 euro, porque ustedes son 9.000 afiliados y con 1 euro más nos permite pagar la hipoteca. Cuando lo hicimos la primera vez pensábamos que se nos iban a dar de baja los afiliados. No se da de baja a nadie. A la gente no se da de baja. Quiero decir, es un coste ridículo para el beneficio que supone para el trabajador, ¿no? Yo creo. Claro, o sea, por ejemplo, ahondando un poco en lo que dice precisamente Miguel, nosotros, que somos un colectivo de 8.000 técnicos, el número de votos que obtenemos, y además podría ser que recibiéramos algún voto de algún otro colectivo, pero el voto natural está muy centrado en los técnicos del Ministerio de Hacienda. Presume. Claro, pero es que tenemos cerca de 6.000 votos de un colectivo de 8.000. Estamos hablando de una representación vuestro ámbito, total. Eso hace más sangrante, si cabe, lo que comentábamos antes José Luis y yo, de la exclusión en ciertos foros. Y además tenemos un nivel de afiliación, por eso necesitamos un nivel de afiliación que nos permite financiarnos totalmente. Esa idea la tenemos que tener todos clara, ¿no? Es decir, mira, no puede haber autonomía en ninguna organización sindical ni independencia si no está basada en la autofinanciación. No hay autonomía e independencia y nosotros creemos que esos son los valores que desde la USO, y entendemos que más organizaciones sindicales, estamos proclamando, ¿no? Una organización sindical, para ser realmente eficaz, tiene que ser autónoma e independiente, fundamentalmente del poder político y de las instituciones empresariales o patronales, para, de alguna manera, rendir cuenta a aquel que la está manteniendo, que es su afiliación, que es al que a los cuales nos debemos. Esta es la clave del asunto. Si no, esto no funcionará. Entonces, si nosotros apostamos por esto, estamos contribuyendo realmente a dar otra imagen del sindicalismo en este país, que es muy necesario. El sindicalismo en este país no es UGT y comisiones, más allá de que sean importantes, que digo, vamos, con todo el cariño del mundo, son gente con la que compartimos espacios, etcétera. Eso no lo cuestionamos, pero creemos que en esta fase no han ayudado. Yo creo que no han ayudado. Habéis dado los dos en la clave. O sea, la palabra somos necesarios es uno de nuestros eslogans de siempre, y la palabra afiliación. Perdón. Nos ha acabado el tiempo. Yo creo que el mensaje está claro. Nueva ley, transparencia,
autofinanciación y mayor representatividad en función de lo que cada uno se merezca, ¿no? Quizá como resumen rápido. Los sindicatos Hemos terminado. No, lo siento, pero es que se nos acaba el tiempo. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Manuel, perdóname, pero muchas gracias. Y José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Esperamos que se hayan entretenido, que hayan conocido algo más del mundo sindical, que no es solo lo que vemos fácilmente, no es solo lo primero, no hay que caer en los estereotipos, hay que conocer que es una realidad más oculta y que hay muchas servidumbres también ocultas, en este caso por cuestiones de legislación. Tan solo nos queda recordarles que este debate de la semana es posible en cada una de sus ediciones gracias a la excelente labor técnica de quienes están detrás de las cámaras y en los estudios de radio. Muchas gracias.